La mecánica estadística es un puente que transita, tiene el punto de partida, como dije, propiedades microscópicas, y el punto final, bajando del puente, son las propiedades macroscópicas. 10 propiedades macroscópicas pues se deben comparar con las de veras, con las que se observan en los laboratorios, y el asunto pues es bastante serio porque los laboratorios pueden determinar esas propiedades con mucha precisión y se grafican con estas gráficas del calor específico o otras cantidades, y esa es la mecánica estadística. Las propiedades macroscópicas, como vamos a ver ya por la unidad 3, lo vamos a volver a tocar, las propiedades macroscópicas de estos sistemas, materia condensada, son descritas por una rama de la física que se llama termodinámica, que es previa a la mecánica estadística. Como la termodinámica surgió primero, se desarrolló, entonces la mecánica estadística parte de una estructura microscópica y se expresa al final en el lenguaje de la termodinámica. Entonces, para conocer mecánica estadística, pues sí es súper requisito ver qué cosa es este asunto de la termodinámica, ¿no? Y ya me extenderé por allá. Pero ocurrió en mi tema, uno de los que tenía mayor auge, aquí hay más sillas todavía, ¿ves? Sí, claro. Es el del fenómeno crítico. El fenómeno crítico, es un estado de equilibrio. Fíjense que los sistemas macroscópicos tienen muchas maneras de representarse. Y hay una familia de ellas que es la más sencilla. Y sigue a la fecha prácticamente esa familia, esa manera más sencilla, realmente sigue siendo a la fecha la única que se deja entender, calcular, maniobrar, etcétera, etcétera. Esa familia de maneras de ser se conoce como estados de equilibrio. Entonces, todo sistema macroscópico tiene estados de equilibrio. Y la termodinámica es esa rama de la física que trata con los estados de equilibrio. Y los problemas tradicionales es donde una variable importante es la temperatura. Otra variable importante es la energía. Luego surge otra propiedad que es muy intrigante realmente, la mamá de los pollitos, que es la entropía, por ejemplo. Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, entre los estados de equilibrio, esa familia infinita de estados de equilibrio, hay de vez en cuando, a lo mejor solo una vez, a lo mejor ninguno, a lo mejor una vez, pero hay un estado de equilibrio que sobresale sobre todos los demás, y es este punto crítico, que mencioné ya la vez pasada, como el punto de equilibrio neto, o al final de la consistencia líquido-vapor. Esos puntos críticos son muy interesantes porque tienen propiedades de universalidad. Y los temas en física estadística, y va a ocurrir igual en sistemas complejos, los que se dedica la gente a hacer son los que se dejan trabajar. Es muy curioso porque por mucho tiempo muchos problemas no son accesibles. No se sabe cómo tratarlos, son muy complejos, complicados, sin distinguir en este momento entre complicado y complejo. Pero hay algunos que sí se dejan. Y los colegas en la comunidad siempre como que tienen muy buen olfato y se los huelen de que eso sí se dejan, y todos se van ahí. Y rápidamente se desarrollan
se entiende, se desarrolla esa área, ese problema se desarrolla, se mueve muy rápido, cuando antes no ocurría mucho. Y entonces, por ejemplo, hubo algún momento en que se dejaron desarrollar, por ejemplo, los líquidos sencillos, los sencillos, super sencillos, como los gases raros. Las moléculas son sencillotas, esféricas, digamos, una buena representación, y se dejaron y se entendieron muchas cosas. Y luego dijeron, bueno, pero luego después de eso, pues los no tan sencillos. En algún momento se pudo ver qué pasaba en la superficie de uno de estos sistemas. Por ejemplo, todo se trabajaba en el interior de estos sistemas moleculares. Entonces, bueno, ¿qué ocurre en la superficie? Y cuando se pudo, se desarrolló. Igual con ya formas moleculares, y puedo ir haciendo una lista muy, muy grande. Y entre ellas estaba este fenómeno crítico que no tenía ni pies ni cabeza, porque los datos experimentales ya sabían que eran distintos de lo que los que trabajaban en los escritorios podían generar, y se conocían las dificultades de que aquello no se podía trabajar, pero de repente se pudo trabajar, y pues, todo el mundo se fue a trabajar sobre eso. Y había varias reuniones, congresos donde se presentaban esas cuestiones, y las reuniones más grandes también traían una variedad de temas, y entre los otros temas estaban colegas que hacían cosas diferentes, que eran dinámica no lineal, y tenían su propia cuestión. Entonces convivíamos, y siempre el pasto se ve más verde del otro lado de la barra, ¿no? Entonces se veía muy atractivo lo que estaban haciendo esos colegas, y a lo mejor también pasaba al revés. Y me llamó la atención, bueno, no reconocía yo quizá que estaba yo buscando una oportunidad para conocer asuntos en dinámica no lineal. Mi formación no era esa, y surgió una oportunidad, digamos, hace unos 15, 17 años de ver esa área, de trabajar en esa área de los MEAR, y pues simplemente hay gente que sus investigaciones son muy permanentes. Pues yo esto es lo que hago, es lo que me gusta, es lo que conozco, es lo que comprendo, y por personalidad pues no se vuelve mucho. Al paso de los años se vuelve, la persona es un experto, porque conoce muy bien su tema. Hay otras personalidades que dicen, no, pues yo ando de curioso, pruebo por aquí, pruebo por allá, y entonces dice, sí, pues antes trabajaba yo de eso, pero quién sabe por qué, pero me cambié a este otro tema, etcétera, etcétera. Entonces va uno, ni una cosa ni la otra, uno puede ir a la deriva. Luego de repente en algún momento sí viene un cambio. ¿Por qué se los digo? Bueno, porque pues quise hacerlo, y la manera que lo hice fue pues tomando por ahí algo de la literatura, los artículos, los que estaban más relacionados, algunos libros, y entonces pues hice lo que les estoy proponiendo y lo que vamos a poner en las referencias. Pues tomen ese libro, va uno adentrándose, y finalmente y curiosamente al operar en ese campo, pues va uno generando actividad, y esa actividad pues se tiene que transformar, digamos, en trabajos concretos, en llegar a ciertas
resultados, en escribir esos resultados, en enviarlos a una revista, en depurarlos de acuerdo a los deseos de los árbitros, etcétera, etcétera, y que en ese caso se va formando si uno va encadenando las diferentes motivaciones, las diferentes curiosidades, se van generando una serie de trabajos, y esa serie de trabajos o publicaciones finalmente van acumulándose y van formando un cuerpo de conocimiento. Y todo esto ocurrió al tiempo que el interés en los sistemas complejos también se fue desarrollando en paralelo. Entonces, el curso existe porque hay muchos colegas que somos semejantes. Entonces, por ejemplo, entiendo, por ejemplo, el programa que se puede extraer de la página de posgrado en ciencias físicas, que lleva el mismo nombre. Entre los que lo diseñaron debe estar Octavio Miramontes. Yo compartí con él y con algunos otros colegas versiones anteriores de este curso, en la que compartíamos el tiempo, o sea, yo doy estas semanas, estos temas, y tal. Pero esta vez lo estoy tomando completo y lo quiero hacer muy diferente, porque tengo varias motivaciones. Entonces es como una cuestión que tiene física no lineal. Vamos a ver estamos viendo una física no lineal muy característica, la que yo estoy seleccionando que se vea. Y la vez pasada y esta, quizá, pero muy pronto ya no. Y las cosas que estoy describiendo no son mías, son anteriores y debidas a otros grupos, otras generaciones, sobre todo es lo que estoy dando. Les quiero dar ese lenguaje. Y en un cierto momento nos vamos a salir de ahí y les voy a decir por qué y qué cosas ya son más actuales o tienen otro origen. Y luego, poco a poco vamos a irnos moviendo. Y entonces, el viernes fue el inicio de los elementos de la dinámica no lineal. Y de lo que hablamos fue básicamente función, que es una parábola, una función, otras que tienen un máximo, que el máximo es cuadrático, o sea, la potencia 2 está ahí dominando, y pues me fui diciéndoles cosas que voy a continuar. Bien, y creo que terminamos con esa lámina en la que estamos presentando una cantidad que es importante en dinámica no lineal. Es un número, generalmente vamos a usar la letra lambda. Es un número que aparece en la función exponencial e a la, esta ha sido la exponencial, e a la un exponente. Ese exponente está hecho de dos cosas: un número fijo y luego la variable. Por ejemplo, es que el pizarrón quedó del otro lado y mejor lo digo de voz en lugar de escribir. Pero bueno, tiene una función exponencial y el exponente que manda ahí pues es la variable x, la que era la de espacio de fase, pero viene multiplicado por algo, tiene un coeficiente lambda, y ese es la cantidad que estamos hablando. Entonces, pues sí, me pueden decir, pero está mal llamado, pues es un coeficiente, ¿no? Y se le da el nombre propio de quien lo trabajó primero, este señor Lyapunov. Pues no le llamen exponente de Lyapunov, llámenle coeficiente de Lyapunov, porque el exponente es lambda por x.
De acuerdo, por eso poner una cuestión, pero coeficiente que se nombre, pero la costumbre siempre manda y se le conoce en todo el mundo como el exponente de Lyapunov, ¿no? De donde surge el exponente de Lyapunov. Y la sensibilidad de condiciones iniciales es otra cantidad, cuando las dos están relacionadas, una está pegada a la otra, es digamos un concepto central. Quiere decir, fíjense, yo tengo uno de estos mapeos, la parábola. Sé que está definida en un intervalo de números reales, de -1 a 1. Tomo un pequeño intervalo allá adentro, chiquito si quiere, o grande si quiere. Entonces tengo un pequeño intervalo en el dominio de la función que es la parábola. Y coloco o asigno que cada número en ese intervalo, que es un intervalo de números reales, lo considero condición inicial. Y juego una operación de iterar. Entonces estoy teniendo una familia de trayectorias o de órbitas. Es lo que tengo. Y es enorme matemáticamente hablando porque es denso el intervalo, es de números reales. Pero pude haber en un programa de computadora haber puesto 10.000 o 100.000 o 1.000.000 de condiciones iniciales y el programa va haciendo la composición de función y va saliendo esas trayectorias. Pueden pasar dos cosas conforme veo. Es un intervalito muy pequeño. Ahí es donde empiezo. Y claro que tuve que fijar el valor de mi parámetro de control, aquel mu, o aquel c, o aquel r. Y entonces, quizá todas las trayectorias se juntan y se van a un solo punto. Porque el atractor es de periodo 1. Entonces todas se colapsaron en un solo punto. A lo mejor no, a lo mejor se colapsan, pero se colapsan en más de un punto, en 2, en 4, en 8, 16 o muchos. Puede pasar eso. Pero también puede pasar lo opuesto, digamos, lo que se ve como opuesto. Ponen su intervalo, tiene una longitud muy pequeñita y ponen en condiciones iniciales en todo punto dentro del intervalo y iteran la función que es esta parábola y entonces las trayectorias empiezan a desperdigarse, a mezclarse y a abrirse y lo que era un intervalo pequeño se va a un intervalo más grande, un intervalo más grande, un intervalo más grande. Podemos pensar que esos dos son las posibilidades. Corresponden a los mapas que llamamos disipativos. Hay otros mapas que se llaman conservativos. ¿Cómo sería el caso de un mapa conservativo? Imaginen que ahora tomo una función no de una variable, sino de dos variables, x y y. Y o sea que estoy saliendo de estos mapas de baja dimensión, estoy tomando uno de dos dimensiones. Es una función de dos variables que me genera otras dos variables. Entonces tengo x1, x2, x3, xt, y1, y2, y3, y t. Entonces, pues quiero hacer lo mismo. Está definida en el plano o en una porción del plano, xy. Entonces tomo un pequeño cuadradito ahí adentro, en el dominio de la función, y coloco una condición inicial en cada punto dentro de ese cuadradito. Y yo quiero hacer lo mismo. Entonces voy a iterar el mapa. Entonces se pasa de x0 y 0 a x1 de 1. Y así todos los puntitos. Y entonces puedo ver que igual el área de ese cuadradito se
se achica. Y a lo mejor se rompe y me da varios regioncitas que se van achicando y al final se hacen puntos. O al revés, ese cuadrado se va haciendo más grande. A lo mejor pierde su forma de ser un cuadrado. Por ejemplo, bueno, pues sí, estaba cuadrado, pero es de rectangular. Y ahora pues le salieron estos, se va deformando. Y se va rompiendo, si quieren, en partes, o no se rompe, pero se va creciendo. Entonces, la curiosidad es ver qué ocurre con conjuntos infinitos de trayectorias que están confinados en una cierta región, conforme se usa el mapa, simplemente por curiosidad de ver qué ocurre. Bueno, un mapa conservativo es uno en que empiezo con un cuadradito que tiene cierta área y a la hora de iterar cambia y ya se me volvió rectángulo, pero le evalúo el área y veo que es la misma, y luego veo que se me empieza a deformar y le calculo el área y sigue siendo la misma, y luego veo, no, pues ya le salieron como hebras o le salieron, se está poniendo rarísimo, pero porque las trayectorias empiezan a desbalagarse, pero de todas maneras sé calcular el área y siempre me da la misma. Entonces ya me sospecho que siempre va a ser la misma, entonces regreso al mapa y me pregunto que por qué, entonces ya descubro, quizás si no, pues siempre va a ocurrir lo mismo, porque este sistema, el mapa de dos variables, es tal que eso va a pasar siempre. Si empiezo con un círculo, esa área inicial, etcétera, ya lo dije, se conserva el área, ¿no? Entonces, ya les dije que es cómo opera un mapa conservativo y otro que es disipativo. Si me regreso a una dimensión, concluyo que todos tienen que ser disipativos, porque si empiezo un intervalo y se me queda igual, o sea, que se me queda de la misma longitud, pues el problema es lineal. En cambio, si mi sistema es no lineal, que es lo que estamos tomando, por ejemplo la parábola, entonces ese intervalo donde estaban las cuestiones no va a poderse mantener, aunque se rompa en partes, no va a poder tener la misma longitud a través de las iteraciones. Entonces, en una dimensión no hay sistemas dinámicos conservativos. Pero en dos, sí los puede haber, y de dos para el real, claro que los puede haber. Pero también hay otros que no van a cumplir con esa propiedad y serán disipativos. Entonces, esto que yo les mencioné de haber tomado un intervalo de posiciones y que se me colapsan a una o varias posiciones, es las posiciones finales a número de iteración infinito, es lo que llamamos un atractor. Entonces ya les había mencionado el rasgo importante de los mapeos no lineales iterativos en una dimensión es que todos son disipativos. ¿Y qué con eso? Es que todos tienen atractores. Entonces quiero ir señalando que eso es lo que hasta para cuando ya lleguemos a hablar de sistemas complejos de algún estilo, vamos a ver que el hecho de esos atractores juegan un papel importante. A lo mejor se los estoy prometiendo, pero se los debo cumplir de alguna forma. Entonces, la sensibilidad de condiciones iniciales, fíjense, volvemos al intervalo. Y quiero ver si el ensamble o conjunto de trayectorias se desperdiga o al contrario se compacta. Y digo, pues, no nos hagamos tontos, ¿para qué tomamos el número de tantas condiciones iniciales? Porque no tomas el filo izquierdo del intervalo y el filo derecho. Y nada más vemos esas dos, todas las otras están ahí adentro. Nada más vamos a ver qué pasa con las orillas. Y si las orillas se pegan,
pues todas las demás se pegan también. Entonces, mejor vemos nomás dos trayectorias, que son los filos del intervalo, las orillas. Y eso es lo que está escrito ahí. Delta x0 es la distancia entre las dos condiciones iniciales en ese intervalo. Todas las demás quedan contenidas ahí. Y delta xt es la distancia entre esas dos trayectorias. Entonces ya nada más veo dos trayectorias y me interesa ver si las trayectorias se juntan o se separan conforme avanza el tiempo, que es iteración. Y les adelanté, digamos, es una cuestión que se extrae del comportamiento de estos mapas no lineales, y es que no hay más que dos comportamientos. O las trayectorias se juntan, pero se juntan exponencialmente, no con otra fuerza o intensidad, sino como la ley exponencial, o se separan y también se separan como función exponencial. Y por eso es que se escribe aquí la sensibilidad a condiciones iniciales como exponencial con exponente negativo o positivo. Y claro, para número de iteraciones grandes, permitiendo que exista un transitorio. Y aquí habíamos terminado. Que este exponente de ya no es útil porque si es negativo es periódico y si es positivo va a ser caótico. Entonces el atractor puede ser o periódico o caótico. Hay una tercera opción que va a ser la más interesante del curso, cuando no es ni una cosa ni la otra, y justo está en el momento en que el comportamiento regular o periódico está por transformarse en comportamiento irregular o caótico. Antes es exponencial con signo negativo, la sensibilidad. Después es con signo positivo. Y pueden pensar, por ejemplo, esta cuestión, yo creo que yo no la sigo en detalle, pero quien le interesa la meteorología, pues creo que necesitan datos atmosféricos, y si el comportamiento de la atmósfera es caótico, vamos a suponer que es un sistema no lineal y que el clima está resultando ser pues la manera que se manifiesta la dinámica de la atmósfera. Entonces, si fuera a ser caótico y yo quisiera tomar dos condiciones iniciales y las quisiera tomar pues a lo mejor los tomo en un momento, tengo dos condiciones iniciales, no estoy siendo muy preciso, pero luego tengo datos más adelante y más adelante y más adelante, tantos como pude recolectar. Y entonces de vuelta los aprendo a graficar y mis datos reales meteorológicos los grafico y veo cómo esas dos condiciones, esos dos patrones con esas dos condiciones iniciales empiezan a diferenciarse. Y a ver, para no ir por las ramas, lo que quiero decirles es que no se puede predecir el clima más que por un pequeño intervalo hacia el futuro, ¿no? Y porque luego ya corroboro uno que simplemente por la predicción no tuvo nada que ver con la realidad. Pero entonces me voy a trabajar con más detalle mis datos meteorológicos, entonces en lugar de 10 datos
pues tomo 100 datos y los grafico y los veo, y entonces hago la continuación hacia adelante cuando todavía no ha ocurrido, y entonces me doy cuenta que la extrapolación coincide mejor con la realidad, un poco más. Y luego digo, bueno, pues pero después ya no. Ahora hay páginas de internet que pueden sacar prácticamente un mes de predicción de clima de cualquier parte del mundo. Entonces, 1000 datos, entonces, etcétera. En algún momento el meteorólogo dice, ya basta, no podemos manejar tantos. Pero esa naturaleza que tiene la predicción del clima está relacionada con una sensibilidad de funciones iniciales exponencial, con exponentes, porque entonces un solo exponente de una dimensión, con más dimensiones hay tantos exponentes como fueran, y entonces esas las cosas que se acaban con nombre propio de la persona muy frecuentemente es porque son muy útiles. En algunos de los casos no es tampoco porque haya sido una genialidad, sino simplemente porque son muy útiles, ayuda tremendamente. Porque si yo quiero distinguir en uno de esos sistemas dinámicos si el atractor es periódico, regular, o es irregular, caótico, entonces la tengo fácil. Debo desarrollar una habilidad para determinar el exponente de A. Si llego a él, ya acabé, y nada más me fijo en el signo, y ahora, que si me salió 0, pues entonces no pueden decir, vamos a ver qué ocurre. Bueno, me estoy tardando mucho, se ve que es lunes. Bien, aquí está de vuelta esta higuera, un tramo de la higuera de Feigenbaum, que vimos que es la familia de atractores del mapa logístico, cuadrático, bla, bla, bla. En el eje horizontal está el parámetro control, se llama R o mu, y en el vertical están las posiciones X de la parábola, y en rojo quedó ahora, pues es un tramo, miren, a la izquierda se ve el periodo 4, luego se puede ver que hubo una bifurcación al periodo 8, luego pues es muy débil la representación, pero ahí está el rojo y lo hemos visto en láminas anteriores. Es la familia de atractores de este mapa logístico, que es el caballito de batalla. Y en verde, con la escala del lado derecho, está calculado el exponente de Leandro. Entonces, y están superpuestos. Entonces, está el exponente de Leandro, aquí está el 0. Entonces, cualquier cosa verde que esté debajo de esta línea, que es el 0, tiene que ser atractores periódicos. Y entonces, pues ahí los ven. Fíjense que aquí se echa un chapuzón, ahí en periodo 4, y luego toca otra vez el 0, pero no se logra hacer positivo y se vuelve a ir para abajo. Y todos estos, por aquí hay muchos atractores que tienen un valor positivo del exponente de Lyapunov, por lo tanto son caóticos. Pero entre ellos de repente hay caídas y hay valores negativos. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada esta interrupción en las bandas caóticas, que es una ventana de periodo 3, que mencionamos la vez pasada? Y aquí ven que de vuelta efectivamente se viene otra vez para abajo, pero se recupera antes de salir de la ventana. Entonces, ya vieron por primera vez un exponente paralogístico en verde. La red está llena de programas. Me imagino que ha habido cientos de cursos de dinámica no lineal, que la primera asignación es calculen el exponente de átomos del mapa logístico para todos los valores para el control. Algunos de ustedes, los que son más ávidos,
inmediatamente dicen, hoy mismo me lo calculo yo, sin que nadie me diga. Ahora, habíamos también visto esta familia de atractores, aquí está el logístico en esta versión, y habíamos hablado de esta autosemejanza, autoafinidad, como ante cambios de escala vamos viendo cómo se repite. Entonces aquí está esta ventana periódica del periodo 3, y este cuadrito está aumentado y pintado aquí arriba, y entonces esto no nos sorprende, lo vimos la vez pasada, pero aquí está el exponente de gas donde viene negativo, toca el 0, de hecho lo toca el 0 ahí, y se vuelve a ser negativo, luego vuelve a subir y toca el 0 otra vez aquí, y ahí se va. Y también le pongo un marco en la parte que le corresponde a la ventana del periodo 3, y luego lo amplifico y lo vuelvo a ver, y vean que hace básicamente lo mismo. Entonces, esa autosemejanza la estamos viendo ahora en el exponente del diácono, ¿no? Vamos a ver que de hecho es una ventaja mantenerse en lo más sencillo. Vamos a ver las desventajas de ver de no hacer. Pero por ejemplo, esto me lo encontré en la red y dice que es un proverbio chino, que dice que es pájaro, creo que es gorrión, es un gorrión, puede que sea pequeño, pero tiene todos los órganos vitales. Es pequeño, pero tiene de todo. El mapa logístico de una dimensión es el gorrión de las ciencias no lineales. Y tiene bifurcaciones, que ya vimos, vamos a seguir viendo. Vamos a ver la estabilidad de las órbitas periódicas, ventanas periódicas. Algo que nos va a entretener mucho es esta propiedad de ergodicidad y mezclado. Luego la explicamos, etcétera, etcétera. O sea que vamos a poder capturar básicamente la totalidad de lo que necesitamos para describir sistemas complejos con algo tan sencillo como esto. Es prácticamente milagroso. Bueno, ahora déjenme mejor, vamos a ver otro mapa, y ya enviamos el glosario, ¿verdad? ¿Ya lo leyeron? Si ustedes se quieren autorrecetar un curso de dinámica no lineal, les recomiendo que simplemente lo lean. Les dice qué es cada cosa. Yo creo que una primera lectura les toma media hora, si no leen en detalle todo lo que tiene al final, pero todo junto. O sea, vamos a prácticamente, no creo exagerar demasiado, pero si ustedes quieren darse un primer curso completo de dinámica no lineal de sistemas, no solamente los sistemas de baja dimensión, un poco más, todo lo que tiene que ser leer. Y entonces cuando uno dice atractor, cuenca de atracción, bifurcación, diagrama de bifurcaciones, caos, complejidad, sistema complejo, parámetro de control, ecuación de diferencias, se los paso porque es lo que los va a centrar, y cualquier duda que tengan, bueno, ¿y qué era? ¿Qué cosa era? Pues van, lo dicen, lo leen y se acabó. Luego vienen algunas, a mí me gustó cómo lo hizo aquí. Termina esta primera sección de definiciones y luego ya vienen una serie de puntos en párrafos más grandes, pero también muy sencillos. ¿Qué cosa es no lineal? ¿Qué ciencia no lineal? ¿Qué es un sistema dinámico? ¿Qué es el espacio de pase? Grados de libertad, ¿qué es un mapa? Relaciones con ecuaciones diferenciales, que también mencioné la vez anterior, que
les dije que si ustedes prefieren trabajar con ecuaciones diferenciales, pues tienen que esperar a manejar conjuntos de 3 ecuaciones diferenciales para poder tener acceso a propiedades como el caos. En cambio, siempre las ecuaciones de diferencias, a lo mejor no todos ustedes han trabajado, ecuaciones de diferencias son los mapas, por ejemplo, que traen, es una ecuación que trae, digamos, si quieren llamarle la incógnita, a dos valores diferentes, digamos, a 2 tiempos de iteración distintos. O pueden tener una ecuación que tenga 3 o 4 valores, o sea, que tenga la incógnita X en términos 1 en T y en T más 1. 3 valores. Los mapas que estamos viendo nomás tienen 2 valores, T y T más 1. Bueno, resulta ser que encontrar la solución de ecuaciones de diferencias siempre es más complicado que encontrar las soluciones de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, sabes, traen la incógnita, aparece en la ecuación, pero también aparece la derivada de la ecuación de la incógnita, o varias derivadas, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada. Entonces, las ecuaciones de diferencias siempre cuesta más trabajo resolver. Eso, a lo mejor dicen, bueno, usted, pero nosotros no tanto. Pero lo que quiero decir es que tienen una riqueza, una complejidad mayor, curiosamente, que las que son en términos de derivadas. Y es por eso que desde dimensión 1 se encuentra uno, pues, todo este asunto que estamos empezando a indagar. De hecho, la atracción que tiene un mapeo sencillo como el logístico es que, teniendo una definición, un punto de arranque tan concreto, tan sencillo, y una regla de operación tan transparente, no va a dejar de generar sorpresas y comportamiento cada vez más rebuscado. Ok, entonces, otra vez, atractor, caos, sensibilidad a condiciones iniciales, exponentes del LEAP1, que era lo que estábamos. Bueno, eso lo van a seguir ustedes, simplemente les digo, si se agarran de este glosario, van a sentirse que pueden moverse con mucha facilidad. Por ejemplo, del LEAP1 dice que se puede escribir, dice, con B chica, con F, con doble F. Luego, claro, escribe en cirílico. ¿Saben leer cirílico? ¿No? Aquí dice, este es L, esta es la letra IA, P, U, N, O y B. LEAP1, ¿no? No, LEAP1, sí. LEAP1. Y luego lo que dice acá también es, para ver que les va a enseñar, que se suicidó. Se pegó un tiro y se suicidó el día que se pegó el tiro, el día que su mujer se murió, y tardó en morirse 3 días y los enterraron juntos. Bueno, este es un tema, por ejemplo, si está relacionado con el de física estadística, pues también tiene casos famosos, el de Boltzmann, y pueden encontrar mucho más. Yo creo que era también un estilo, una costumbre muy bien establecida. Este hombre, ya llegando al caso de ellos, y
estaban los dos enfermos. No creo que de una edad, no sé qué edad tendría que buscar, pero estaban enfermos, fue la revolución bolchevique, dejaron, yo creo, Moscú o San Petersburgo, no me acuerdo, y iban precisamente por motivos de salud, querían vivir en el Mar Negro, que es la costa, el buen clima, digamos a Crimea o por ahí en el Mar Negro, y iban por mala salud, aparte de que estaba ocurriendo, pues yo creo que pues no eran tiempos muy... Pero el problema es lo que ocurre ahora a Liapunov, pasando por Ucrania, por Lviv, donde han surgido una gran cantidad de matemáticos y físicos. Lo que siempre dicen, el día que, si vienes al país, no dejes de avisarme y pasas y nos das un seminario. Y te pagamos el traslado. Entonces sabían que iba ya uno pasando por ahí y lo detuvieron para que estuviera ahí un rato, seguramente que impartiera una cuestión. Y fue ahí donde pues se me asustó. Entonces ya no llegaron. Bueno, suficiente de la... Entonces regresamos. A ver, ¿qué me conviene? Antes de abandonar... miren, vamos a poner de vuelta. Es la misma figura de la higuera de Feigenbaum, de la familia de atractores, la cascada de duplicación de periodos, etc. Todo lo que ya vimos. Fíjense que se ven aquí unas líneas bien definidas, ¿verdad? Esta baja por acá, sube y se va para allá, esta viene por acá, baja, muchas de ellas, y de hecho se parecen intersectar todas aquí justo cuando la banda única de los atractores de una banda se va a romper en dos. Y eso lo podemos, en el programa de cómputo que genera esto, se ven mejor delineadas porque es en esos bordes, en esas curvas, donde más frecuentemente pasan las órbitas. Entonces gastan más tinta. Pero esta misma lo colega Álvaro Real, se puede ver acá. Este es el mismo mapa, este es el mapa en otra versión, y se compone la función n veces. La función compuesta con ella, una vez, dos veces, tres veces, n veces. Y la función compuesta se grafica, y aquí está graficada en diferentes colores. Y empiezan a reproducirse esos puntos, ¿verdad? Regresaremos a ellos. Y nos van a interesar tres rutas al caos, y vienen en la siguiente unidad. Estos sistemas no lineales, esos mapeos de baja dimensión, manifiestan exclusivamente tres maneras en que el comportamiento periódico se transforma en caótico. Y se les conoce como rutas al caos, que las vamos a desmenuzar. Y entonces una de ellas lleva el nombre de duplicación de periodos, que es esta cascada de duplicaciones de los periodos de los atractores. Ya, al menos visualmente, se ve ahí para dónde va. Otra de ellas tiene que ver con la intermitencia, de la que vamos a hablar, y esa se encuentra en estas ventanas, como la del periodo 3, que vemos ya en la región caótica de banda. Vamos a describirlo, pero hay una tercera,
y esa tercera no nos la puede dar el mapa logístico. Esa tercera la queremos también conocer en detalle, y entonces vamos a ver otro mapa que es tan clásico como el logístico, que se conoce como el mapa del círculo. Vamos a decir de dónde viene, por qué, etc. Tiene lo suyo este mapa también. Es más duro de roer que el de la parábola o los unimodales que vimos de un solo chipote, ¿no? Y ahí puse una figura que va a corresponder a, creo que son exponentes de diálogo, pero la figura esta es nada más para adornar la presentación. Luego veremos qué, pero el mapa está escrito aquí abajo. Ahora, en este mapa, en lugar de la variable θ, es la variable θ, una sola variable, θ. La función es esta f. En lugar de un parámetro de control va a tener dos. O sea, en lugar de la mu, tiene uno que es, vamos a llamar omega mayúscula, y uno que vamos a llamar k mayúscula. Y es muy sencillo. Es primero un término lineal, un término constante, y luego una función sinusoidal. Y luego tiene un corte. Esto módulo 1 quiere decir que cuando llega la variable al valor 1, inmediatamente se regresa al valor 0. Y si hubiera seguido al valor 2, se regresa al valor 0. Entonces, para combinarla, la función f en el intervalo entre θ igual a 0 y θ igual a 1. Entonces aquí está, ya se los presenté, y vamos a, sí, a ver, me tengo que acordar de detalles para decirles cosas de dónde surge y qué cosas tiene. No es, así como los unimodales, no es importante que sea una parábola para obtener básicamente, cualitativamente, todas las mismas propiedades. Ya mencioné, por ejemplo, que si reemplazan el logístico, que es una parábola, por cualquier otra función que tenga un máximo y que el máximo sea cuadrático, va a reproducir todo igual. Algunas cosas nada más se recorrerán en cuanto al parámetro de control, los valores precisos, donde venían ciertos atractores para que se recorran o se compriman o algo, pero es básicamente lo mismo. Aquí también este mapa, vamos aquí está el mapa ajustado para, creo que tiene el K mayúscula igual a 1 y tres valores de omega, que son los tres colores azul, rojo y verde. Entonces el mapa, por ejemplo, el azul tiene un valor con el que arranca en θ igual a 0 y sube y tiene una divergencia baja aquí abajo, vuelve a subir y cuando llega al valor 1 se tiene que volver a conectar al valor 0. Entonces, en lugar de tener una parábola, tiene dos ramas. Tiene estas dos ramas, por ejemplo, las dos azules, las dos rojas o las dos verdes, que tienen un diferente valor de omega. Si pegaran ustedes, dicen, no, pero no me gusta verlo con este corte, mejor yo tomo esta parte y la quiero poner de este lado, o esta que está acá la quiero cortar y la quiero poner del otro lado, de tal manera que las empato aquí o allá. Y entonces lo que ven es que tiene un punto de inflexión. Tiene un punto de inflexión con pendiente cero. Y si le miden la no linealidad, ahí ven que es cúbica. Se lo estoy platicando y lo van a encontrar que es cierto. Entonces, este mapa, se llama el mapa del círculo, tiene en lugar de ser cuadrático es cúbico
y lo muestra no en un máximo o en un mínimo, lo muestra en un punto de inflexión. Un punto de inflexión con pendiente cero. Entonces, el asunto que tenga yo ahí, la función seno, no es crucial si lo reemplazo por cualquier otra función que me dé ese mismo punto de inflexión con exponente cúbico. Las propiedades que vamos a ir describiendo son, si no numéricamente las mismas, cualitativamente idénticas. Entonces existe esta cuestión universal. El mapa cuadrático es uno en una familia enorme y lo que aprendemos de él lo aprendemos de todo. Y este otro mapa, lo que nos da lo cúbico que no nos quería dar lo cuadrático, o que no nos puede dar el cuadrado. Y también se puede, el unimodal puede pasar de cuadrático a que el máximo tenga otro exponente, como vimos también. En lugar de ser 2, puede ser 4, o puede ser 1.5, y entonces cambia la forma, ¿no? Sobre todo cambia la forma en la vecindad del máximo. Y las cosas sí son diferentes, pero no tan diferentes. Igual pasa acá, cuando le cambian lo cúbico, por ya no me gustó cúbico, vamos a ponerlo a la quinta. Sí cambian las cosas, pero muchas cosas permanecen. Entonces, ¿cómo se llegó a este mapa y por qué? Un caso más, eso me recuerda otra referencia que se las voy a transmitir, es un trabajo de Albert Liebscher sobre periodicidad. Él es un experimental y tengo que ir recordando las cosas. Piensen en algo muy sencillo, dos osciladores armónicos. Y piensen que pueden estar independientes. Pueden también conectarlos para que sus oscilaciones no lo sean. Pero piensen primero en dos osciladores que están por describirse. Y entonces, uno tiene una frecuencia, llámenle frecuencia 1, y otro una frecuencia 2, F1 y F2. O usen otras letras, porque como saco esta diferencia, luego cambio unas letras por otras. Tienen dos frecuencias diferentes. Y para describirlo necesitaría yo, es un caso típico de mecánica clásica, 4 variables. Necesitaría ver la posición de uno y la posición del otro, x1 y x2. Y también sus velocidades, la derivada de x1 con respecto al tiempo y la derivada de x2 con respecto al tiempo. Son 4. Entonces, sí, miren, dos frecuencias, dos posiciones, x1 y x2, dos velocidades, x1 punto y x2 punto, y van a reducir el número de variables de esta manera. Miren, este es un ángulo, una coordenada angular, que es la frecuencia por el tiempo de uno de los osciladores y del otro, donde las variables anteriores, la x1 del oscilador, ahora se escribe de esta manera, como seno de θ1, y la derivada como coseno, y lo mismo para el que es 2. Entonces ya se introdujeron estos dos valores. Hay varias maneras de llegar a él, a su motivación. Una es partir de dos osciladores, de dos frecuencias, y luego pues trabajarlos, y entonces va a llegar a que de las 4 variables finalmente se reduce a una.
también se puede motivar con un péndulo. Tienen esos orígenes típicos, pero estamos viendo, por ejemplo, dos osciladores. Entonces, esas dos variables que se generaron, θ1 y θ2, se pueden ver como una trayectoria que se enrolla en este conjunto que es un toro, es una dona, en la cual la dona tiene un diámetro grandote que corresponde a F2 y un diámetro pequeño alrededor que corresponde a F1. Y la propiedad que tiene es que conforme se ve la evolución de los dos osciladores, ahora con estas nuevas variables θ1 y θ2, se ven como esta curva aquí azul que se va enrollando sobre o sea, los osciladores tienen variables continuas, la x1 y la x2 y el θ1 y el θ2 son variables continuas, y se puede ver como aquí se ha representado una de esas trayectorias, ¿no? Y curiosamente, si las dos frecuencias F1 y F2 que aquí son Q y G forman un número racional, su cociente forma un número racional, entonces esta trayectoria azul pues dará un cierto número de vueltas, pero se vuelve a unir a ella misma. Pero si el cociente de P entre Q no es un racional, es un irracional, entonces esta trayectoria azul que va enrollando el toro, pues va dando la vuelta, va a llegar a donde había partido, pero ya no casa perfectamente. No llega no llega y se pasa luego y vuelve a dar la vuelta y no casa exactamente y vuelve a surgir, de tal manera que si lo dejan por mucho tiempo, pues se va pintando todo de azul poco a poco. Entonces eso es algo que es una propiedad típica de estos dos osciladores, que simplemente estamos comparando si sus frecuencias son conmensurables o no conmensurables, si su cociente es racional o irracional. Y tal como tú mencionabas, una manera de facilitar la descripción de esa trayectoria es cortar con un plano, nada más en una parte del toro, y usarlo como una cuestión estroboscópica. Quiere decir, cada vez va dando la vuelta, va dando la vuelta, va dando la vuelta, y cuando toca en el plano, pues lo atraviesa en un punto, y ese punto lo marco. Y entonces dejo que siga y vuelva a dar toda la vuelta, y cuando lo vuelva a atravesar, lo va a atravesar en otro punto y lo marco. Y es como un estroboscopio, me va generando, cada vez que da una vuelta me genera un punto. Y esa superficie se conoce como superficie de Poincaré, tiene otros nombres. Y ahora sí puedo ir viendo el valor. Ahora doy al valor, a la variable θ la llamo θ2 menos θ1, y puedo ver dónde atravesó en el tiempo n y luego dónde atravesó al siguiente tiempo n más 1. Entonces, ya más fijándome en esa superficie, veo que puedo describir el problema con variable discreta, el valor de la variable de espacio de fase θ al tiempo n, al tiempo n más 1, al tiempo n más 2, y entonces busco el mapa que hace eso, y es el mapa del círculo, el que ya mostramos. Y ese mapa del círculo va a generar cuestiones divertidas, y por eso puse esta gráfica aquí, donde, fíjense, a ver, si quito lo más interesante, que es esta función sinusoidal, tengo algo que es muy básico,
quiere decir que se va a repetir el valor de la variable del mapa a intervalos iguales a este omega mayúsculo. Y él se le llama el número de enredamiento, en inglés el winding number. Y tiene un valor fijo, se me va a ir repitiendo periódicamente. Es todo lo que va a hacer. Pero cuando le añado este término, se me va a deformar. Aquella hebra que iba bordándose sobre el toro, si le quito el término sinusoidal, es muy sencillo, es regular. Pero si le pongo el término lineal y puedo variar no lineal, es el término no lineal, y varío esta constante, pues voy a deformar esa variabilidad, ese número de enredamiento, ese número de vueltas con el cual vuelve a coincidir. Antes siempre van a coincidir, o sea, pero en el caso no lineal ya no, y aquí no está escrito, pero es ese omega mayúscula, y que es el parámetro en el mapa, y aquí el eje vertical no está dicho, pero es el de alveras, es cuando aparece, es el número de vueltas que le da hasta que vuelve, cada puntito que va saliendo en la sección de Poincaré. Entonces, si quito el término no lineal, esta curva roja se me vuelve una recta de pendiente. Quiere decir que cada vez que aparece es exactamente el valor que yo le puse al parámetro de control omega mayúscula. Pero si ahora prendo el otro término y le pongo un valor al parámetro de control K, deja de ser una recta aquí diagonal y se me quiebra. Y ocurre que si este número, vamos a llamarle W. El de abajo es omega, que es el valor que yo pongo con mi mano en el mapa, omega. Y el que mido cada vez que aparece el puntito en la superficie, le voy a llamar W. Entonces, cuando el término no lineal no existe, son idénticos. Pero cuando el término lineal aparece, tiene esta forma. Y cuando este omega es irracional, es un número irracional, coincide con el omega. Pero cuando el puntito aparece, en el caso racional P entre Q, los números P entre Q, entonces voy a encontrar que ese mismo valor lo encuentro para un intervalo de valores del parámetro de control omega mayúscula. De la manera que se me pregunta, si es racional, y aquí encuentro un racional, digamos un medio, entonces quiero ver para qué valores de omega mayúscula y me encuentro que hay un intervalo. Y luego lo busco en otros lugares y también, cada vez que es racional, me da un intervalo de valores. No es único el valor de omega, es un intervalo de valores de omega mayúscula. Y si hacen una amplificación de esto, van a encontrar que es autosemejante. Es otro juego de estos que se pueden divertir. No entiendo nada de esto, pero está muy entretenido, y lo sigo haciendo, y ya le hice un zoom, etcétera, y van a encontrar que es autosemejante. Este tiene un nombre muy famoso. Esta curva, esta gráfica, se conoce como la escalera del diablo. Si la ven como escalones, pues tiene un escalón en cada número racional, y el ancho del escalón se les pone difícil una y otra vez, ¿no? Se conoce como la escalera del diablo. Y esta propiedad para valores de K entre 0 y 1
también es característica de este mapeo, se le conoce como bloqueo de frecuencias o bloqueo de modos, en inglés frequency locking, mode locking, y hasta también se basan muchas tecnologías de los laboratorios que si quieren fijar, por ejemplo, pues sí, los laboratorios donde van a hacer mediciones, donde están ahí haciendo cosas con mucho cuidado, que no quieren variaciones que no puedan ustedes controlar, y son imposibles las vibraciones de la mesa, lo que fuera. Entonces los experimentos, digamos, muestra o experimental moderno, los aparatos de medición, el arreglo usa componentes electrónicos, y entonces cuando piden su dinero a CONACYT y ya etcétera, lo van a comprar, siempre están comprando, y el experimentalista a lo mejor no conoce mucho de estos mapas, pero le llama, ¿y a cuántos dólares te costó cuántos miles de dólares te costó el mode blocking? Y es que es algo que funciona precisamente para agarrar y esclavizar o bloquear ciertas cuestiones para que no varíen. Y aquí lo estamos viendo en este caso. Estos intervalos nos están diciendo que en este mapa, en este sistema, la frecuencia o este número de enredamiento se mantiene fijo siempre y cuando yo no le mueva mucho al parámetro control omega mayúsculo. Me lo agarro ahí. Y para entenderlo de otra forma, por ejemplo, sería, suponga que nos ponemos a caminar pues aquí en la Ciudad de México, pero donde son muy regulares las calles, como en Nueva York, en Manhattan, digamos, o en la ciudad de Puebla, que son más o menos parecidos. Supongan que las cuadras, la longitud de las calles, para simplificarlo no tiene que ser, pero vamos a poner todas más o menos igualitas. Y ahí va un montón de peatones. Y van a diferente velocidad. Y queremos ir no sé, cruzar como 50 cuadras. Caminamos un montón. Y hay semáforos, ¿no? Y entonces ahí van ustedes y encuentran luz verde, cruzan la calle y siguen, pero ya van a llegar al siguiente cruce y se puso la luz roja y tenemos que esperar ahí hasta que se vuelva a poner verde, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya que está verde, vuelven a cruzar y ahí van, ¿no? Y luego a lo mejor una persona con más prisa va caminando el doble de ustedes, el doble de velocidad. Y pues cruza a lo mejor, bueno, puede ocurrir que no por caminar más rápido acaba igual que ustedes, igual que el otro, no ustedes. Va muy rápido, pero no por ir más rápido se le pone otra vez rojo el semáforo, ¿no? Entonces finalmente todos los peatones que van a diferentes velocidades, en realidad, por los semáforos, pues acaban cubriendo distancias conmensurables. A donde voy es esto: para que no me detenga no me gusta la luz roja. Entonces, ya entendí, y entonces le aprieto un poco el paso para lograr el verde antes de que se ponga rojo. Y entonces ya logré verde, ¿no? Yo ya me ajusté, no me gusta esperar, pero ni modo, tengo que ir con ese paso. Y luego viene otra persona que es más rápida
y le pasa lo mismo. Pero para que no tenga que esperar luz roja, se ajusta a ciertas velocidades. Entonces, estas personas nunca las agarra un semáforo rojo, pero para ir de uno a otro hay que duplicarle la velocidad o algo semejante. Pero finalmente, si a uno no le importa eso y va a otra velocidad, pues sí me agarró la luz roja y finalmente pues ahí voy igual que el otro, ¿no? ¿Me expliqué? No me expliqué. Totalmente pésima la explicación. Quiere decir es que este sistema de peatones y finalmente los semáforos regulan su movimiento y unos no por ir más rápido van habrá quien justo se sintoniza para puede ir a esa velocidad y puro verde, o puede ir al doble y puro verde, o puede ir al cuádruple y puro verde, pero a fin de cuentas sigue acompañado de muchas otras gentes que pues, le están tocando luces rojas. Entonces todos se ven obligados a andar juntos, ¿no? Y ese es este bloqueo. Luego aquí, está muy vistoso desde Wikipedia, viene el parámetro de control omega y el parámetro K. Y precisamente las regiones oscuras son las de las frecuencias bloqueadas, mientras que las regiones de otros colores no lo es. Y creo que K igual a 1 está justo aquí en este bordecito. Entonces viene desde 0 hasta creo que 4pi. Y esta parte que está aquí abajo está reproducida aquí de dos maneras. Este es el W del que les hablé, que simplemente se definiría a través de lo que realmente está ocurriendo. Y el eje horizontal es omega, aquí le llamaron alfa, y las partes oscuras son precisamente las que tienen frecuencia, que tenga la frecuencia fija quiere decir que son periódicos. O sea, regresando a nuestro lenguaje, este mapeo produce atractores y produce atractores que son periódicos, quiere decir que la trayectoria se enreda y coincide con ella misma. Cada vez que fue racional el cociente de las dos frecuencias, entonces se tiene este movimiento a través del toro donde se va encimando a sí misma después de un cierto número de vueltas, y ese número de vueltas es el periodo del atractor, o sea, tiene un atractor periódico y el periodo es el que está en el denominador, la frecuencia que está en el denominador, la Q. Y si no es racional, entonces esa trayectoria no va a coincidir consigo misma y se va a seguir, y entonces el atractor no es periódico, y como no es conmensurable se dice que es cuasi periódico, porque casi va a coincidir, pero no lo hace y se sigue y va llenando toda la superficie. Entonces en oscuro o en amarillo están las regiones periódicas, los atractores periódicos, donde están los dos parámetros de control, omega y K, y empiezan siendo muy delgaditos cuando K es muy pequeño y se van ensanchando las regiones de atractores periódicos. Y estos objetos también los bautizaron, pusieron el nombre de quien los estuvo estudiando, un ruso
nombre Arnold y se conocen como las lenguas de Arnold. Entonces, las lenguas de Arnold son las regiones de parámetros de control donde los atractores son periódicos. Y se van ensanchando, pero curiosamente no se traslapan, no se enciman unas con otras. Simplemente se van ensanchando y van ocupando cada vez más y más del intervalo del parámetro de control omega. Y cuando k igual a 1, ocupan todo el intervalo de 0 a 1 de la omega, excepto por una serie de puntos, un número infinito de puntos, que tiene medida 0, o sea que es un fractal o multifractal. Y es una situación límite en la que prácticamente todo valor de omega da frecuencias bloqueadas, excepto por un subconjunto de puntos mucho más, un polvo de Cantor que tiene una dimensión fractal, donde el atractor es cuasi periódico, o sea que va no coincidiendo la trayectoria en la dona. Y pues más allá, aquí está otra vez la escalera del diablo. Luego aquí viene el diagrama de bifurcaciones, que es como el que veíamos de logístico, más que está volteado. Aquí está el teta en lugar de x, dos parámetros de control, se escogió omega mayúsculo igual a 1/3, y aquí está el otro parámetro de control, k igual a 1 debe andar como por acá abajo, y cuando ya pasan de k igual a 1, las lenguas se van a encimar ya unas con otras, y siguen existiendo regiones regulares, pero ya aparece la típica forma que tiene la cascada de bifurcaciones que veíamos en el logístico. Entonces estos sitios negros ya más adelante son como las ventanas periódicas del logístico, pero lo novedoso está aquí abajo. Acá pues las propiedades que se tienen no son diferentes demasiado de las del mapa logístico. Por ejemplo, aquí tienen el caso con omega, el parámetro de control omega igual a 1/2 contra k, y creo que pues sí, se van a ir por frecuencias regulares hasta k igual a 1, y luego pues tienen esta es la variable del espacio de fase, teta, contra k, para omega igual a 1/2. Y aquí está el exponente del átomo. Y todos pueden ver de vuelta cuando es negativo, cuando es positivo, cuando es negativo. Pueden ver la aparición de las ventanas periódicas otra vez cuando es negativo. Aquí está el mapa bajo dos valores diferentes de la pareja de parámetros de control, k igual a 1, k igual a 1.4. Aquí están trayectorias. Por ejemplo, esta vez no sé, está muy alto el valor. Aquí está la amplificación de la escalera del diablo, cómo se reproduce a sí misma. Aquí están las lenguas de Arnold, hasta k igual a 1. Lo voy a dejar para más adelante. Lean este artículo que les voy a pasar de Lipshaver. Es un hombre muy un francés que luego se fue a trabajar, bueno, estuvo en París por muchas décadas, luego se fue a Chicago, creo, y está escrito de entonces, y él hizo unos trabajos notables, el poder medir experimentalmente cuestiones asociadas con estas rutas acá,
y ayudó a mostrar, hay pocos ejemplos, de que todos estos juegos realmente se manifiestan en la naturaleza. ¿Y dónde es que se manifiesta? Y les diría yo que, por ejemplo, en física de materia condensada, los problemas que han persistido, los temas insolubles, los duros de roer, por ejemplo, en estas fechas, ¿cuáles serían los temas duros de roer que está todo el mundo queriendo que resuelva? Pues se van a hacer de mucho renombre o van a lograr reconocimientos o algo, pero uno de ellos es el fenómeno de la turbulencia, como un flujo de fluidos, cómo es su transformación a cuestiones turbulentas. Y otro de ellos es, por ejemplo, el de la formación de los vidrios. Esos son temas típicos de física, pero que no se han declarado vencidos. Y que los menciono porque hay evidencias experimentales, como el trabajo de Lichtenberg, que muestran que esos problemas están relacionados con estos mapeos que son muy sencillos, pero que no dejan de generar sorpresas. Ok, eso quiere decir, entonces les paso ese trabajo y el texto, y nos vemos pasado mañana.